Imagina la escena. Un lunes cualquiera, llegas al trabajo y ahí, junto a la pared del pasillo, te espera una enfermera con una cinta de medir. Te acercas, te levantas la camisa y ella te la enrolla alrededor del vientre a la altura del ombligo. Mira la cifra y la anota en tu ficha. ¿Suena absurdo? Así es el control anual en una empresa japonesa impuesto por ley. Se somete a ella todo adulto entre los 40 y los 74 años, pero el contorno de tu cintura no se queda entre tú y la enfermera. Si demasiada parte de la plantilla no entra en la norma, el empleador tiene un problema. La empresa paga una multa porque sus trabajadores tienen la barriga muy grande. El límite para los hombres son 85 centímetros, para las mujeres 90. Un gigante de la electrónica japonesa, cuando la ley entró en vigor en 2008, calculó cuánto les costaría si la plantilla no adelgazaba: $19 millones. El debate sobre la obesidad casi siempre se reduce a comentarios sobre la fuerza de voluntad. Si quieres, adelgazas, y si no, es asunto tuyo. En vez de encerrarnos ahora en ese cajón, miremos algo que la conversación casi siempre deja fuera: el entorno. Me refiero a eso que ni siquiera notamos, pero que cada día decide por nosotros. Y ese entorno, tanto en Japón como aquí en Polonia, tiene su propia historia, la forma en que se crea. ¿Qué aparece cuando escribes en el buscador ¿por qué los japoneses no engordan? Saltan cientos de artículos y vídeos y casi todos terminan en uno de dos lugares. El primero, la disciplina, fuerza de voluntad, porciones pequeñas, saben decirse que no. El segundo son los genes, simplemente tienen esos cuerpos, otro metabolismo, otra constitución, naturaleza oriental. Y las dos respuestas suenan familiares, encajan con la forma en que nos imaginamos a los japoneses. Solo que las dos son falsas. Empecemos por la que finge ser más científica, los genes. Japón son islas aisladas por naturaleza del resto del mundo, y durante más de 200 años estuvo además casi herméticamente cerrado. A los extranjeros no se les permitía entrar, ni a los suyos salir. Generaciones de la misma gente, el mismo acervo genético, mezclándose entre sí durante siglos. Cuando alguien dice que los cuerpos japoneses simplemente funcionan distinto, no nos suena absurdo. Nos suena a biología, solo que esa tesis es fácil de comprobar, porque si fueran los genes los que mantienen a raya a los japoneses, dondequiera que los lleváramos seguirían delgados, porque el gen viaja junto con la persona. Pues vamos a llevarlos. A finales del siglo XIX arranca una gran ola de emigración japonesa hacia las plantaciones de caña de Hawái, hacia las ciudades estadounidenses. La misma gente, el mismo acervo isleño de hace un momento, suben a un barco y bajan en un mundo de comida distinto. Y aquí los números dejan de encajar con la teoría de los genes. Durante medio siglo, los investigadores comparan a los japoneses que se quedaron en el país con los migrantes japoneses en Hawái y en Los Ángeles. La obesidad y la diabetes en los de América aparecen mucho más a menudo. Solo la diabetes, alrededor de un 18% en Hawái frente al 6% en Japón, 3 veces más. Y los que más engordaban eran los de la segunda generación, los que ya nacieron en Estados Unidos. El supuesto gen de la delgadez japonesa quedó intacto. Solo cambió lo que ese organismo recibía cada día en el plato. Mediodía, una escuela primaria japonesa. Suena el timbre, pero nadie corre al comedor porque no lo hay. El almuerzo llega directo al aula. Niños con delantales y gorros blancos, como pequeños cocineros, traen las ollas con sopa y arroz. Ellos mismos sirven las porciones a sus compañeros. Ellos mismos reparten la sopa en los cuencos. Ningún adulto sirve ahí la comida. Lo hacen los niños por turnos. Y esto no es un recreo para comer, es una clase. Retrocedamos unas horas hasta la cocina para ver cómo se preparó ese almuerzo. En una escuela primaria a las afueras de Tokio trabaja Yoshi, dietista escolar titulada de profesión. Su día empieza contando. Por la mañana, Yoshi recibe 2 números. El primero son las calorías. Un almuerzo debe rondar las 650. El segundo es el presupuesto, 282 yenes por plato, alrededor de €1,50, por el almuerzo entero de un niño. Fácil decirlo, más difícil hacerlo, porque tiene que ser una comida completa, y además una que los niños de verdad se coman. Esta escuela no es una excepción. El sistema funciona desde hace más de 70 años en miles de primarias japonesas, y durante esa misma clase pasa algo más. El profesor come junto con los niños. Él mismo se sirve bastante verdura. Después del almuerzo empieza la pelea por lo que quedó en las ollas.
La clase se enfrenta en un piedra, papel o tijera por la ración extra. Cuando los niños ven que su profesor devora la verdura, siguen su ejemplo. El ganador se lleva la ración extra, una ración extra de brócoli. Al final del almuerzo se coloca una caja para los desperdicios. Está vacía. No se tiró ahí ni un gramo de comida. Y fíjate que en esa aula nadie soltó a los niños una charla sobre la obesidad. No les prohibió el azúcar ni los asustó. Los niños reciben el ejemplo y desde muy pequeños se construye en ellos el hábito. Es fácil quedar prendado de esta imagen, pensar que esta nación lo tiene todo de maravilla. Solo que, ¿de dónde salió en realidad este sistema? De eso a Japón no le gusta demasiado hablar. Para ver cómo empezó de verdad este almuerzo escolar japonés, hay que retroceder casi 80 años, al Japón de justo después de la guerra. El país está en ruinas, falta de todo, y los niños están desnutridos. Y en esa realidad aparece en las aulas la primera comida, una rebanada de pan. Más tarde se le suma leche en polvo. Japón está bajo ocupación estadounidense. Y ese almuerzo no tiene este aspecto por casualidad. Del lado del ocupante hay un hombre cuyo apellido vuelve sin parar. El general de brigada Crawford Sams, médico militar estadounidense, jefe de salud pública en el Estado Mayor de la ocupación. Y Sams no veía el almuerzo escolar como comida, lo veía como una herramienta. Y esa herramienta apuntaba a los niños desde el principio. La clave de esa reconstrucción debía ser la proteína animal, sobre todo la leche, que tenía por casi perfecta. No fue casualidad, fue la decisión de un médico estadounidense que quería niños japoneses más fuertes, más altos y más sanos. Pero había en ello también un frío cálculo político. Era la Guerra Fría y Japón limitaba con la China comunista y la Unión Soviética. En el cálculo del ocupante, un niño hambriento era también un riesgo. Sus padres bien podían rebelarse e ir a buscar esperanza en los comunistas. Así que un niño bien alimentado no solo era más sano, era además la prueba de que la forma estadounidense de actuar era mejor que la soviética. El plato escolar se convirtió en un arma silenciosa por decidir hacia qué lado iría el Japón de posguerra. ¿De dónde salían esa leche y ese pan? No del campo japonés, sino del almacén estadounidense. Justo tras la guerra, Estados Unidos tenía los almacenes llenos, reservas que quedaron del ejército y de años de producción para el frente. Y al otro lado del océano había niños japoneses con hambre, así que parte de esas reservas se cargó en barcos y se envió. Sacos de harina y leche en polvo llegaron directos a las escuelas japonesas. Más tarde, esa ayuda estadounidense se acabó. En 1951 Japón recuperó la plena independencia y con ella desaparecieron los envíos gratuitos de ultramar. Y de repente surgió un problema. Si los estadounidenses ya no pagan, ¿quién va a pagar esos almuerzos? La cuenta recayó sobre los padres, pero para muchas familias era demasiado, y los almuerzos en las escuelas empezaron a desaparecer. Justo entonces pasó algo que muestra hasta qué punto los japoneses se habían encariñado ya con ellos. En todo el país arrancó una campaña para que el Estado asumiera el coste y salvara el programa. Padres, escuelas e incluso políticos presionaron para que los almuerzos no se suprimieran. Y lo lograron. Aquel programa de emergencia de la ocupación se convirtió en una institución estatal permanente. En 1954, Japón aprobó la Ley de Alimentación Escolar. Y ahora, fíjate en lo que pasó. Cambió porque la comida fluía de América a Japón. La agricultura estadounidense, también tras la guerra, producía muchísimo de más. Las escuelas japonesas resultaron un cómodo mercado donde colocarlo. Al cabo de unos años, ambos países firmaron un acuerdo. De alimentar a los hambrientos surgió un negocio. Por cierto, un apunte al margen para no simplificar de más. No fue que los estadounidenses inventaran los almuerzos escolares. La idea ya existía en Japón mucho antes. Las primeras surgieron a finales del siglo XIX, pero fueron ellos quienes cambiaron su arroz por pan y la sopa por leche en polvo. Fueron ellos quienes cambiaron lo que acaba en el plato de un niño. En los recuerdos de posguerra de distintas generaciones y zonas de Japón, vuelve lo mismo. La leche desnatada en polvo, mezclada con agua, tenía grumos, un olor raro y un sabor que los niños no soportaban. Algunos recuerdan que se la bebían tapándose la nariz. Para muchos, eso sí, fue la salvación del hambre. Pero el asco a esa leche vuelve en los relatos muy a menudo. Y este es justamente el paradigma, la paradoja. El sistema de almuerzo escolar que hoy envidia medio mundo empezó en un país en ruinas y con algo que los niños japoneses escupían.
Y ahora pasa algo que es el corazón de esta historia. Japón no se quedó con el patrón estadounidense. A partir de los años 60 empieza a darle la vuelta a conciencia. En 1962 vuelve el arroz a los almuerzos escolares, al principio con timidez, porque había que sustituir con algo la harina estadounidense. Luego, la leche en polvo empezó a ceder a la leche normal, hasta que en 1976 el arroz queda fijado en el sistema para siempre, por decreto aparte. No fue un cambio menor en el menú, fue un giro completo de dirección. Japón tomó el modelo que recibió de fuera y lo giró de vuelta hacia su propia cocina. El mismo estado que en los años 50 empujaba al niño hacia el plato occidental, 2 décadas después empezó a apartarlo de él. Y si todo terminara aquí, sería sin más una historia bonita sobre un sistema que podemos envidiar. Sobre un sistema que de verdad cuida la salud de sus ciudadanos. Pero volvamos a esas mediciones con la cinta en el trabajo. Primero, precisemos qué significa en realidad estar delgado, porque una silueta delgada todavía no es lo mismo que un cuerpo sano. El doctor Toshio Ichikawa, que dirige la Sociedad Japonesa para los Trastornos Alimentarios, decía en un reportaje de la BBC que allí echó raíces la idea de que la delgadez es bella y ha llegado ya demasiado lejos. Se puede estar delgado por fuera y por dentro no estar nada sano. Los médicos tienen un término para esto, skinny fat, y no hablo de un flaco con barriga cervecera. Esa grasa más peligrosa se asienta más profundo, envuelve nuestros órganos. Puedes tenerla en exceso, aunque no parezcas gordo en absoluto. En Japón se hicieron estudios con tomógrafo y resultó que entre personas de peso normal, un exceso de esa grasa interna lo tenía casi 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 12 mujeres. Y, además, el organismo del asiático guarda peor la grasa bajo la piel. La acumula más rápido por dentro, alrededor de los órganos. Por eso, un japonés o un chino puede enfermar de diabetes con un peso con el que un europeo aún pasa por sano. La grasa interna empuja el vientre desde dentro. No se ve como un flotador, pero sí se puede detectar con la cinta. Antes de que alguien escriba en los comentarios que exagero, si Japón tiene un 4% de obesidad, sí, es cierto, pero solo si se cuenta como en Occidente, desde un IMC de 30. Los médicos japoneses cuentan desde 25. Y entonces resulta que tiene sobrepeso. En la mediana edad, más o menos 1 de cada 3 hombres japoneses. En diciembre de 2005, Japón anuncia una gran reforma sanitaria. Esa ley no nació de que los políticos se preocuparan de pronto por los ciudadanos. Era cuestión de dinero. El Estado buscaba cómo bajar los crecientes costes sanitarios, y la prevención de las enfermedades derivadas del estilo de vida entró de lleno en el programa de recorte de gastos. Se fijó allí un objetivo concreto: reducir en 1/4 parte el número de personas con síndrome metabólico para 2015. Y ese objetivo no se cumplió. Un estudio con más de 8 millones de adultos mostró que el IMC subía en todos los grupos de edad, y en 2024 el propio ministerio admitió que la obesidad de los hombres japoneses creció durante los últimos 10 años, pese a todos esos controles con la cinta. Es decir, ese famoso control que admiramos, en realidad, no cumplió su propio objetivo. Si Japón volvió en las escuelas al arroz y al pescado sano, seguramente tampoco cayó en la comida rápida occidental. Por desgracia, sí cayó. McDonald's va allí de maravilla y en la última década sus ingresos subieron más de un 100%, y los menús japoneses están entre los más calóricos del mundo. Una hamburguesa normal en Japón tiene 259 calorías, en Estados Unidos 250. La ración media japonesa de patatas fritas no es menor que la estadounidense. Lo mismo con los konbini en cada esquina, más densos que nuestros yapka. La cadena de tiendas de barrio polaca tienen fama de comida fresca. Onigiri, ensaladas, sopas hechas al momento. Y, en efecto, todo eso está ahí. Solo que estudios de la Universidad de Tokio muestran que hasta la mitad de las calorías del japonés medio viene de comida ultraprocesada. No es una nación que viva de comida sana y baja en calorías. Allí también se pasaron a la comida envasada y cómoda, igual que nosotros en Polonia. Nos imaginamos a los japoneses bebiendo, por ejemplo, solo té verde, y en realidad, en cada esquina hay allí una máquina de bebidas azucaradas. ¿Y cómo es en Polonia? Empezaré por algo fácil de pasar por alto, porque tendemos a juzgar el mundo por un trozo de nuestra propia vida. Si, por ejemplo, intentas comer más sano y haces deporte, seguramente tienes alrededor gente para la que eso también importa, y supones que la mayoría de los polacos lo tiene de algún modo bajo control. No lo tiene.
Tú simplemente te has construido tu propio entorno favorable. El resto vive en el entorno que le impusieron. ¿Y cómo es ese? A finales del año pasado, Żabka tenía más de 12.000 tiendas en Polonia y Rumanía. 1 de cada 3 polacos vive a menos de 300 metros de una. Solo que en nuestro Konbini no hay esa segunda estantería más sana. En Polonia, lo que atrae a la gente son las calorías baratas. Un hot dog por unas monedas, dulces, bebidas energéticas y alcohol. Y no es mi teoría personal, porque los médicos polacos también hablan del llamado entorno obesogénico, un entorno donde la comida ultraprocesada y adictiva está por todas partes. Se diseñan envases cada vez más bonitos, y la publicidad nos ataca desde niños, usando para ello a nuestros ídolos o a los personajes de dibujos que admiramos y en los que confiamos. Japón tiene una prevención estatal de la que en Polonia no hay ni rastro, y aún así el problema de la obesidad aparece allí igualmente, y nosotros, en nuestro entorno, partimos de un punto mucho peor, así que necesitaríamos medidas mucho más fuertes y eficaces que las suyas. No se trata de culpar a nadie ni de asustar. Está bien cuando, como una sola nación, nos apoyamos y nos cuidamos los unos a los otros. Y además es, sin más, nuestro interés económico común. Porque mirad este absurdo, gastamos dinero en corporaciones que estropean el entorno en el que vivimos, y luego nuestros impuestos pagan el tratamiento. Es como si intentáramos apagar un incendio rociándonos con gasolina. Otra diferencia entre Polonia y Japón, los pasos, el movimiento metido en cada día. La mañana en Tokio es un montón de gente caminando al metro. Hay que llegar andando a cada estación, entre transbordos se camina. Un japonés da de media más de 7.000 pasos al día. ¿Y cómo es aquí en Polonia? El coche arranca desde la misma puerta. El mismo kilómetro que un japonés camina, un polaco lo recorre en coche. Polonia tiene 611 coches por cada 1.000 habitantes. En una década subimos del puesto 16 al 6 en la UE. ¿Es de verdad siquiera posible cambiar el entorno a escala de un país? Años 60. Finlandia. Una nación que bate entonces un récord mundial sombrío. En ningún otro sitio mueren los hombres del corazón tan a menudo. Dentro de Finlandia hay una región que es la peor, una provincia pobre y boscosa en la frontera con la Unión Soviética. Allí los hombres mueren de media 10 años antes que los del sur de Europa. ¿Por qué pasa esto? Lo que tienen en el plato, los historiadores lo llamarán después la dieta más peligrosa del mundo. Montones de mantequilla, leche entera y cerdo. La verdura en su cabeza es comida para animales. Las vacas finlandesas se criaban a propósito para la grasa. Las ayudas a los granjeros se calculaban por el contenido de grasa de la leche. Cuanta más grasa en la leche, mayor la prima de las arcas públicas. Esta región no se rindió. Durante años llegaban científicos, contaban muertes y diagnosticaban males, sin tocar el origen del problema, hasta que un día los habitantes dijeron, basta. En enero de 1971 firmaron una petición. Exigieron que el Estado por fin resolviera el problema. Al lugar llega entonces Pekka Puska, un médico recién graduado de 26 años. Lo eligieron, como él mismo bromeaba luego, no porque fuera bueno, sino porque era joven. Su jefe sabía que resolver este problema llevaría décadas enteras, así que hacía falta alguien que viviera para verlo. Puska empieza como cualquiera. Folletos, carteles y charlas donde se le dice a la gente: comed menos grasa, usad menos sal. ¿El efecto? Casi ninguno. Y justo entonces se le ocurre que, para lograr un cambio real, habrá que reconstruir todo el sistema alrededor de la gente. Sus tiendas, sus comedores, lo que tienen al alcance de la mano. En vez de pelear contra la gente, Puska empieza a cambiar el mundo a su alrededor. Se entiende con la organización de amas de casa rurales. Juntos montan por los pueblos encuentros donde cocinan platos tradicionales, pero en versión más sana. Meten también verdura. Puska forma a más de 800 vecinos corrientes, casi todas mujeres, y hace de ellas embajadoras locales de salud. Va a la carnicería del pueblo y la convence de echar a la salchicha menos grasa y sal, y de cambiar parte de la carne por setas, que en esos bosques hay a montones. Quiere que la gente unte el pan con una mezcla de mantequilla y aceite en vez de mantequilla pura, pero la ley finlandesa lo prohíbe. Así que su equipo va al parlamento y consigue cambiar la ley, y luego llega el movimiento más importante. Si el Estado pagaba a los granjeros por la grasa de la leche, hay que darle la vuelta, y se la dan. A finales de los años 80, Finlandia cambia las reglas de las ayudas. Dejan de premiar la grasa y empiezan a premiar la proteína. Lo cuento como si fuera pura cadena de éxitos y resultara fácil.
Pero no fue tan sencillo. La industria láctea lanza un contraataque, compra anuncios que atacan de frente el proyecto de Puska. Este médico reconoció años después que el sector lácteo del país gastó muchísimo dinero para defender sus intereses. Solo que esa guerra acabó de forma irónica porque los anuncios, en vez de hundir el proyecto, encienden en todo el país un debate sobre la grasa y la salud del corazón. Algunos cardiólogos se burlan literalmente en público de Puska. Dicen que lo que hace no tiene sentido, pero la gente ya confiaba en él. Vieron que de verdad le importaban. Él mismo explicaba luego que no podía sin más ir al ministro de Agricultura y ordenarle cerrar la industria láctea, porque eso no habría salido. Pero cuando la propia gente dejó de comprarle a esa industria, tuvo que cambiar. ¿Qué efecto trajo este cambio de entorno? La mortalidad cardíaca entre los hombres cayó un 80%. La prensa empezó a llamarlo el milagro del norte. Solo que no fue ningún milagro, sino trabajo constante. ¿Por qué funcionó este plan? Porque allí había una comunidad unida, la gente se unió y esa es nuestra arma más fuerte. Los políticos, a través de los medios y la propaganda, hacen todo para que nos ataquemos entre nosotros y nunca lleguemos a un acuerdo. Cada vez que rozamos siquiera este tema, me irrita igual el que caigamos en trampas tan simples. Pero volviendo ahora a Finlandia, una investigadora añadió a ese éxito una cosa más, que apostar solo por la educación allí no daba nada. El verdadero punto de inflexión llegó solo cuando se reconstruyó la estructura. Se eliminó el acceso barato a la comida grasa. Los temas sobre Japón a mí me parecen interesantes y espero que a vosotros también, pero algunos de ellos vale la pena, sin más, desmitificarlos. Y si de este vídeo nos ha de quedar una sola idea, me gustaría que fuera justo la del entorno. Aunque cambiar toda la sociedad esté de momento fuera de nuestro alcance, nos queda nuestro propio entorno. Y si conocéis otros mecanismos interesantes de distintos países que valga la pena mirar, escribid en los comentarios. Los miraré con gusto. Hasta la próxima. Un Jackie Chan de 8 años entra en una escuela cuyo contrato permite castigar al alumno hasta la muerte. Sin contacto con los padres, 18 horas de entrenamiento al día y golpes de vara de bambú por cada error. Haz clic en la miniatura y mira el precio real que pagó para convertirse en leyenda del cine de acción. Esto es Limón Libre. Gracias por ver y nos vemos en un momento.